Bendiciones, Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Oración Guatemala. Estoy en este día para traerte el mensaje de hoy, el cual se titula Sed niños en la malicia. Sed niños en la malicia. Nuestro tema central del mes de octubre se titula Regocijo sin malicia. Y vamos a leer nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, y la palabra del Señor dice así: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Eso es lo que el Señor nos dice en este día, que seamos niños en la malicia. Nos damos cuenta que a los niños les llevan un regalo y ellos se regocijan, y ellos se lo prestan, ellos juegan con ese mismo juguete, pero desafortunadamente en los adultos no es así. Cuando el papá le regala un carro a su hijo o a su hija, el otro hijo o la otra hija se enojan, no se regocijan. O cuando ven a un familiar obteniendo un título quizá universitario o quizá un ascenso en su trabajo, una prosperidad económica y material, siempre hay envidia. Y Dios nos demanda que nosotros nos regocijemos sin malicia. Que seamos como los niños, ¿verdad? Que se regocijan cuando el papá le lleva el juguete a otro niño y ambos disfrutan de ello. Entonces el Señor quiere que nosotros disfrutemos de eso. La palabra malicia viene del término griego kakia, equivalente a malicia. Habla en términos generales de una inclinación al mal con énfasis en el engaño y la falsedad. Sí nos damos cuenta que es muy cierto, en lo que es la malicia se manifiesta con engaño y con falsedad, porque muchas veces van a ascender a una persona en un puesto. ¡Hala, qué buena onda vos, que vas a ser jefe! ¡Qué bueno que te dieron esa oportunidad a vos! Pero lo dicen falsamente, están engañando, porque en su corazón hay envidia, en su corazón hay incomodidad, hay malestar. Entonces el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere que nosotros a través de su palabra nos demos cuenta de que Él quiere que nosotros nos regocijemos cuando veamos la prosperidad de otra persona, cuando veamos cómo el Señor levanta ministerialmente a otras personas, porque aún en el ministerio muchas personas no se regocijan. Te hablan delante de una manera, pero por detrás hay engaño, hay mentira, hay falacia, y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros a través de ese tema. Yo no sé, o sea, eres tú, soy yo, el que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos examine. Pero ¿qué sucede cuando han ascendido a otra persona? ¿Sí? Quizá muchas veces nosotros hacemos comentarios como yo tenía más tiempo, o fulano estaba más capacitado que al que pusieron, a ese lo pusieron por cuello, ese por culebra. O sea, ahí nos damos cuenta, esos son síntomas, eso es muestra de que nosotros tenemos malicia en nuestro corazón, estamos mal, que tenemos engaño, y muchas veces nos lleva el engaño a la falsedad, a decir: ¡ala, qué buena onda vos, me alegro por vos! Pero en su interior hay enojo. El regocijo en la malicia es ser sinceros. Cuando nosotros nos regocijamos sin malicia, el regocijo sin malicia es ser sinceros. Y cuando nosotros nos regocijamos sin malicia, lo hacemos de todo corazón, y el Señor conoce lo que hay en nuestro interior, y nosotros no podemos engañar a Dios. 1 Corintios capítulo 5, verso 8, dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 5, verso 8, dice la palabra del Señor: Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Nosotros debemos de ser sinceros. Si somos una nueva criatura, si en Cristo somos una nueva criatura, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener ese cambio, tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar con la verdad.
¿sí? Y debemos de regocijarnos sin malicia con aquellos a los cuales el Señor está bendiciendo, ¿sí? ¿Sabes? Muchos ministros, muchos pastores tienen envidia de ver iglesias grandes y públicamente, así en Facebook he visto yo videos tirándole a los pastores. ¿Sabes? A los que el único que va a juzgar es Dios y nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero muchas veces es por envidia. No nos regocijamos de ver la bendición que Dios está haciendo en las congregaciones, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. ¿Sí? Qué bendición es poder ver a los hermanos que el Señor lleva a predicar a otras naciones, a otros lugares. ¿Por qué envidiarlos? ¿Por qué envidiar a las congregaciones que están creciendo? ¿Por qué? Si Dios es el que permite esa bendición. ¿Por qué envidiar a las personas que están comprando su vehículo? ¿Por qué envidiar a la persona que compró su casa y que la está amueblando? ¿Por qué? Cuando algún amigo lo asciende de puesto, o sea, hay inconformidades y hay mucha gente que les empieza a hacer contrapeso. Empiezan a martirizarles, empiezan a llevarles la contraria. Pero sabes, el Señor nos pide que nosotros vivamos de una manera diferente y lo dice en Tito capítulo 3 y verso 3, dice la palabra del Señor. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Vivíamos en la malicia, que eso sea en nuestra vida, que la malicia ya sea pasado y que haya regocijo sin malicia al ver cómo las personas prosperan. ¿Sí? Al ver cómo los hijos de nuestros vecinos, al ver cómo los hijos de nuestros familiares, de nuestros compañeros, van perseverando, van prosperando. Porque si Dios quiere prosperar a nuestros hijos, ¿quién se va a oponer? Pero sabes, muchas veces la envidia hace a que la gente no prospere, ni económica, ni material, y mucho menos espiritualmente. Porque sabes, aún en lo espiritual se da. Sí, en lo espiritual hay celo muchas veces, hay envidia porque otros, el Señor los utiliza para hacer milagros. Y empezamos a cuestionar todo eso. ¿Sabes? Vivíamos en la malicia. Y si estamos en Cristo y estamos viviendo en la malicia, es bueno que nosotros le entreguemos esa área al Señor. Es bueno que nosotros nos liberemos de eso porque no nos va a traer bendición. Dios quiere que nos regocijemos sin malicia. Pero ¿qué hay dentro de nosotros? Eso es lo primero que tenemos que examinar. Y dejemos que Dios nos muestre qué es lo que hay. Si hay envidia, no vamos a poder regocijar. Si todavía estamos viviendo en la malicia o en la envidia, nosotros no vamos a poder ni siquiera regocijarnos por el triunfo que tengan nuestros propios hijos. ¿Sí? Vamos a sentir envidia, vamos a sentir celos y Dios no quiere que hagamos eso. Para regocijarnos con los que les va bien tenemos que abandonar toda malicia. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, verso 31 dice la palabra del Señor. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Sí? Lo importante es detectar si nosotros tenemos malicia, si tenemos envidia en nuestro corazón. Y lo segundo es abandonarlo, es entregárselo al Señor, dar la vuelta y ya no recoger esa envidia, ya no recoger esa malicia. ¿Sabes? Mucha gente con malicia, con envidia, alguien compra su carro y agarra una llave o una moneda y pasa rayando el carro. ¿Sí? Porque tiene envidia, porque tiene malicia. Otros pasan
pinchando las llantas de los carros, ¿sí? Otros dicen, ay Dios, muy pronto ese carro ya no le va a funcionar, lo va a arruinar, lo va a destruir, ¿sí? Otros dicen, tocan el carro y dicen, ese ya está todo macillado, está mejor el mío, aunque sea viejito, pero no está macillado. Esos son síntomas que hay envidia, que hay malicia en nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros abandonemos la malicia. Dios quiere que nosotros nos llenemos de regocijo de ver cómo las personas prosperan, ¿sí? Y muchas veces no nos regocijamos. Muchas veces hay malicia en nuestro corazón. Y Dios quiere que abandonemos la malicia, porque la malicia no trae bendición a ninguna persona. Solo hace sufrir a la persona que tiene envidia. Solo la hace sufrir porque ve que su compañero en el trabajo lo ascendieron y sufre. Ve que su hermano o su hermana compró un vehículo y sufre. Vio que su vecino compró una nueva casa y sufre. La envidia hace eso. Mientras que si nosotros somos niños en la malicia, nos vamos a regocijar porque el Señor va a poner paz en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que ser inocentes para el mal. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 y verso 19 dice la palabra del Señor. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho para que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Dios quiere que seamos inocentes para el mal. Dios quiere que seamos inocentes en la malicia, ¿sí? ¿Sabes? Muchas personas en su interior critican a aquellas personas que están subiendo sus videos. ¿Sabes? No se enfocan en el mensaje, no se enfocan en los versos de la palabra, sino se enfocan en qué errores cometió la persona, sino se enfocan en cómo está pintada su casa, sino se enfocan en dónde hizo el video. Eso es malicia. Porque Dios no quiere que nosotros veamos esos videos para juzgar, para condenar y para murmurar. Dios quiere que veamos los videos para que nos llenemos de su palabra, ¿sí? Entonces, el que tiene gloria a Dios y el que tiene no tiene que envidiar al que posee, al que tiene mejores herramientas. Hasta en eso hay envidia, ¿sabes? Muchas personas dicen, yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor. Yo me vestiría mejor. Yo no usaría esa corbata. Yo para eso mejor no haría nada, ¿sabes? Nosotros debemos de ser inocentes para el mal, inocentes en la malicia, porque así nos dice la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos sin malicias. Existe un rótulo en la entrada de Amatitlán que dice, sin envidia regocijémonos del bien ajeno. Hace muchos años que yo leí ese letrero en la pared de una casa y se quedó impregnado en mi mente y en mi corazón. Porque es así. Nosotros debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos sin envidias del bien ajeno, ¿sí? Porque si Dios bendice a mi familia, si Dios bendice a mi hermano, si Dios bendice a mi vecino, si Dios bendice a mi amigo, engrandecido tiene que ser el Señor. ¿Quién soy yo para decir, saber en qué anda? Por eso es que compró ese carro. Saber en qué malos trances anda, por eso compró su casa, ¿no? Dios bendice al que Él quiere. Y quizá Él está haciendo cosas que agradan a Dios. Y quizá yo creyendo que estoy agradando a Dios, estoy haciendo cosas que no le agradan, ¿sí? Entonces, lo importante es examinar. Que el Señor nos examine y ver qué hay en nosotros. La infancia espiritual auténtica es la que encontramos solamente en Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a leer San Mateo, capítulo 18. Y verso 3, la palabra del Señor dice, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que tener un cambio. Tenemos que ser como niños. Los niños son tan inocentes.
Los niños no tienen malicia, ¿sí? Dios me permite tener un hermoso nieto y yo veo cómo él juega con la perrita que nosotros tenemos y nosotros a un principio teníamos temor que ella pudiese morderlo porque ella no quiere a los niños. No sé qué le hicieron, porque la perrita vino de 3 o 6 meses a casa. No sé qué le hicieron a algunos niños, pero ella ve a los niños y no los quiere. Y teníamos ese temor con mi nieto. Pero ¿sabe? Mi nieto logró ganarse a esta perrita y juegan. Él le da las pelotas, ella lo corre, se las quita y así se ponen a jugar. Me doy cuenta que en él no hay malicia. En él no hay malicia. Y la perrita se adaptó y juega con él ya sin malicia. Juega con él ya sin el deseo de atacarle, de morderle. Claro que tenemos que tener cuidado. Pero el Señor quiere que nosotros seamos niños. O seamos como los niños, sin malicia, sin envidia. Y así poder regocijarnos del éxito de otro, del triunfo de los demás. Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Sí? Para que otros se regocijen con el triunfo que tú tienes. Todos queremos triunfar, todos queremos tener éxito. Y queremos que alguien nos diga qué excelente lo que estás haciendo, qué bueno lo que estás haciendo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Pero el Señor quiere que espiritualmente seamos como niños auténticos y poder regocijarnos del bien ajeno. Solo en Jesús hay un cambio. Solamente Él puede cambiar nuestra mente, solo Él puede cambiar nuestro corazón, solo Él puede arrancar la envidia de nuestras vidas. Solamente Él lo puede hacer. Pero es importante desear el cambio. Tenemos que desear el cambio. Si reconocemos y dejamos que el Espíritu Santo nos examine, reconocemos que tenemos envidia. Nos despojamos de la envidia. Deseamos el cambio. Dios lo va a hacer. Pero si nosotros no queremos cambiar, Dios no lo va a poder hacer. Nosotros tenemos que desear el cambio, anhelar el cambio, decirle, Señor, yo quiero cambiar. Ya no me siento bien con lo que soy. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 dice la palabra del Señor. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Si nosotros deseamos la palabra del Señor, ella nos va a demostrar, ella nos va a demandar qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? Pero si nosotros deseamos la tele más grande, el mejor teléfono, la mejor computadora, los zapatos de moda, nosotros no nos estamos alimentando espiritualmente. Solo estamos alimentando nuestra carne. Y el día que nosotros no podamos obtener esas cosas y veamos que otra persona sí lo obtiene, entonces nos vamos a irritar, los vamos a envidiar. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros tengamos ese cambio, que deseemos como niños la leche espiritual, que deseemos la palabra del Señor. ¿Sí? El regocijo sin malicia es alegrarse del bien ajeno, es poner a otros antes que a nosotros, es tener a otros como superiores a nosotros, es tener a otros en alta estima, es celebrar el éxito de otros como que fueran nuestros, los triunfos de otros como que fueran nuestros. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? No hagamos nada por envidia o por contienda. Cuando nosotros tenemos a las otras personas en alta estima,
como superiores a nosotros. Cuando nosotros celebramos el éxito, el triunfo de los demás, nos damos cuenta de que no tenemos envidia y que nos estamos regocijando sin malicia. Y eso es algo lindo, eso es algo que llena nuestro corazón, ¿sí? Cuando alguien me llama o me ha comentado, ya tengo un nuevo trabajo y voy a ganar más que lo que ganaba en el trabajo anterior, ¿sabes? Yo le digo gloria a Dios. Bendecimos al Señor por ello, porque debemos de regocijarnos. Debemos de regocijarnos. O los que inician su nuevo negocio, o los que están iniciando un negocio. Debemos de regocijarnos, debemos de orar a Dios por ellos, como que fuésemos nosotros. Debemos de tenerlos en alta estima, como superiores a nosotros, ¿sí? Y eso nos va a llevar a regocijarnos sin malicia, ¿sí? Porque tenemos que desearle el bien. Tenemos que orar por el bien de las otras personas, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, regocijarnos sin malicia. ¡Qué bendición saber que alguien tiene un negocio por internet y que le está yendo bien! ¿Sí? Y poder darle un consejo, que administre bien su recurso económico y que tenga cuidado. ¿Sí? Es lindo, es precioso escribirle o llamar a la persona y decirle cómo vas con tu negocio. Eso es una gran bendición. Pero eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos dice. Dice el verso 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tenemos que velar por los intereses de los demás. Tenemos que orar por ellos para que les vaya bien. ¿Sí? El Señor quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos. El Señor quiere que nosotros disfrutemos el éxito de los demás como que fuera nuestro. ¿Sí? Porque sabes, el exaltado siempre tiene que ser Dios. El que tiene que llevar la gloria siempre tiene que ser Dios. Sabes, me gozo de los hermanos, me regocijo con los hermanos que han subido sus videos cantando solo con su guitarra o dando una cápsula bíblica. Sí, disfruto eso. Me regocijo en ello. Porque están siendo obedientes a lo que Dios les ha pedido. Muchas personas tienen el recurso, tienen buen internet, tienen buena cámara, tienen buen celular, tienen buena computadora, pero son desobedientes a Dios. No han querido subir absolutamente nada de lo que Dios nos ha pedido en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Y por lo tanto yo me regocijo de ver a los hermanos que hacen eso, porque nos bendicen con esa palabra que Dios envía a nosotros. Pero muchas personas solo se centran en ver lo que tiene el hermano al fondo, de cómo habla, de qué palabras se equivocó. Sí, es cierto, muchas personas hacen eso. Hacen burla y se mofan de él. Muchas veces tienen envidia. Dejemos que el Señor examine nuestro corazón. Y si en Él hay envidia, pidamos a Dios que arranque toda envidia de nosotros, para poder regocijarnos con nuestros familiares, para poder regocijarnos con nuestros vecinos, para poder regocijarnos con nuestros amigos. ¿Sí? Dejemos que el Señor nos examine y dejemos que Él arranque de raíz todo aquello que está dentro de nosotros que no nos bendice. No nos irritemos de ver cómo prospera el impío. No nos irritemos. No envidiemos la casa de nuestro vecino. No envidiemos absolutamente nada de nadie. Nosotros tenemos lo que Dios nos dio. Y vamos a obtener lo que Dios nos va a proveer, nos va a dar. Pero Dios quiere que seamos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús. Que nos despojemos del mal, de la malicia. Dios quiere que seamos una
criatura diferente, que seamos como niños, sin malicia. Los niños se pelean y al rato ya están jugando nuevamente. Y los padres muchas veces pasan hasta 3, 4, 5, 10 años peleando entre ellos. Y los niños ahí están, porque no tienen malicia. Que el Señor nos haga como niños, inocentes, para glorificarle y exaltarle. Bendiciones en Cristo Jesús. Espero sea de bendición esta palabra para tu vida. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Amén.